Ivonne Amaral Pereira, la médium de Memorias de un Suicida. Ivonne Amaral Pereira nació en una ciudad al sur del estado de Río de Janeiro llamada Santa Teresa de Valencia, hoy conocida por Río de las Flores, el día de Nochebuena de 1900. Hija de un pequeño negociante llamado Manuel José Pereira y Elizabeth do Amaral Pereira. Tuvo 6 hermanos, de los cuales solo uno era mayor que ella por ser hijo del primer matrimonio de su madre. Siendo un bebé de 29 días, después de un acceso de tos, entró en estado de catalepsia, el cual se caracteriza por los síntomas de la muerte física. Durante 6 horas permaneció en estado de catalepsia, certificando a los médicos su muerte y amortajándola para su irremediable entierro. Pero su madre estaba convencida de que su hija estaba viva y retirándose a una habitación rezó fervorosamente a María de Nazaret. Poco después, Ivonne despertó llorando fuertemente. Su hogar siempre fue modesto. Su padre era espírita antes que ella naciera y ese conocimiento doctrinario ayudó a la pequeña y a su familia en los hechos que se desarrollaron a lo largo de su infancia. Desde que tenía 4 años, Ivonne ya veía y escuchaba a los espíritus y los consideraba personas normales. Ella sentía devoción por el espíritu Charles. Decía fervorosamente que era su padre, negando a su padre físico en muchas ocasiones. Ella pedía que la llevasen a la otra casa, que donde estaba residiendo no era su hogar, y lloraba y sufría mucho por ello, siendo una niña muy infeliz. Todos estos recuerdos eran fruto de una vida anterior, donde el espíritu Charles había sido su padre. Charles fue su guía durante su existencia y su actividad mediúnica. Otro ente al que veía asiduamente era Roberto de Canalejas. Este espíritu había sido un médico español a mediados del siglo XIX. Por él sentía un profundo afecto y tenía ligaciones espirituales de atrás y deudas que saldar. Ivonne tuvo contactos mediúnicos con entidades como el doctor Becerra de Meneses o Camilo Castelo Branco, que fue el protagonista de su libro Memorias de un Suicida, obra espírita por la que se la conoce mundialmente. Durante toda su niñez tuvo episodios de catalepsia porque, según cuenta en su libro Recuerdos de la Mediunidad, lo sufría de madrugada, por lo que no alteraba el curso de su vida ni a las personas de su alrededor. En este libro cuenta que una noche se produjo un fenómeno de transporte en cuerpo astral con la característica de muerte aparente. Ella contó que solo se percató de ello una anciana que dormía con ellos y que había sido testigo del episodio cuando tenía un mes de vida. Esta anciana intentó despertarla sin éxito, decidiendo rezar para ayudarla a regresar de ese trance. Ivonne recordó esa noche una visión que la marcó para el resto de su vida. Ella relató cómo entró en la iglesia peleándose con su hermano, como pasaba de vez en cuando, en edad infantil. Entonces pidió ayuda a Jesús y la imagen que cobró vida le dijo: «Ven conmigo, hija mía, será el único recurso que tendrás para soportar los sufrimientos que te aguardan». Alcanzó su mano y no recordó nada más, pero ella nunca olvidó ese sueño tan vívido que tuvo, suponiendo un gran consuelo para su corazón en los momentos más duros de su existencia. Su infancia estaba asediada por un recuerdo de su última encarnación. Estos recuerdos estaban claros en su mente y, como dijimos anteriormente, hacía
que los familiares físicos cercanos, como su padre o hermanos, para ella fuesen extraños. Para ella, el espíritu Charles era su verdadero padre y su casa la que ella recordaba en Europa. Esto y sus incipientes facultades mediúnicas le causaron muchos problemas con su familia y con todo su entorno, que consideraban lo que ocurría como algo inusual, pues ella recordaba una casa llena de grandes cuadros y escalera, grandes vestidos, y pedía a su abuela que la arreglase porque se tenía que ir con su padre a pasear en el carruaje. Todas estas reminiscencias del pasado hicieron de ella una niña triste y esquiva. Comentó que se podían haber solucionado con una terapia de pases bien aplicada, como ella hizo en su edad adulta, cuando se presentaba algún caso de recuerdo de vidas pasadas en el centro espírita. Yvonne tuvo su primer contacto con un libro espírita a los 8 años, que fue la novela Marieta y Estrella, del médium Daniel Suárez Artazu en Barcelona, España, en 1870, que, aunque no la entendía muy bien, la leyó hasta el final. Posteriormente, a los 12 años, su padre le regaló el Evangelio según el Espiritismo y el Libro de los Espíritus. A los 13 años comenzó a frecuentar las sesiones mediúnicas que tanto le gustaban, ya que poseía la facultad de ver a los espíritus que se comunicaban. Estudió en la escuela primaria, pero por motivos económicos no pudo seguir estudiando, siendo una dura prueba para ella, pues le gustaba leer y estudiar. Su vida transcurrió en varios lugares, primero viviendo bajo los cuidados de su abuela paterna debido a sus facultades y problemas que tenía desde su infancia y que más tarde supo que venían de otras vidas. Después marchó a vivir con sus padres en varias localidades del estado de Minas Gerais. Cuando sus padres desencarnaron, Yvonne volvió a Río de Janeiro a vivir con su hermana, Amália Pereira. Para ganarse la vida realizaba costura, bordados, encajes, etc. Dijo que su educación patriarcal hizo que viviera separada del mundo, favoreciendo su desenvolvimiento mediúnico, y a la vez que tuviese una gran timidez y excesiva tristeza. Vimos que desde su nacimiento ya se le presentó la mediunidad a través del fenómeno de la catalepsia. Este fenómeno fue muy común en su vida y a partir de los 16 años ella recibió en este trance los romances, crónicas y relatos que Yvonne publicó a lo largo de su existencia. Toda esta información la recibió en las horas de sueño y del mundo espiritual a través de este proceso. En 1942 enfermó gravemente con un shock nervioso que la mantuvo inconsciente por 2 meses. Los médicos, que no encontraron una causa para su estado, prescribieron un tratamiento para el cerebro en previsión de que se tratase de una embolia. Hubo incluso una noche en la que se esperaba que Yvonne desencarnara. Ella, despertando con gran esfuerzo, pidió que orasen por ella. Dijo que María de Nazaret intervino para que saliera de la gravedad de su estado. Pero en este estado revivió los graves sucesos de sus vidas pasadas. Yvonne vivió en el siglo XIX como hija de Charles, en aquel caserón señorial que ella recordaba. Él era un noble europeo, ella una mujer que había perdido a su marido y a su hija, y que, sintiéndose responsable de esas muertes, estaba enloquecida por el palacio. Charles le pedía que volviera su alma a Dios, pero ella estaba en un estado próximo a la locura. Su padre, que la quería reconfortar, le decía de llevarla a América a consultar los mejores médicos. Pero Yvonne no tenía consuelo ninguno y preparó su suicidio. Para ello, alquiló un carruaje que la llevase a las afueras de la ciudad, donde existía un barranco cerca del río. Escribió una nota para su padre, que le dio al cochero y le despidió,
aunque éste, desconfiado de sus intenciones, no quería dejarla. Al final la obedeció y partió dejándola sola. Ella recordaba a su esposo Roberto, el mismo que veía desde que era una niña, y a una hijita de 6 años de edad, y sin pensarlo más se tiró del barranco al río. Ella recuerda cómo los peces del río roían su cuerpo, los veía atacándola. Posteriormente vio cómo unos pescadores la sacaban con unos ganchos enormes que atravesaban su cuerpo. Ella se encontraba en la orilla del río desnuda, en descomposición. Vio a Charles como loco arrodillado a su lado. Tenía vergüenza de verse desnuda y quería decirle que la llevase a casa, que la cubriese con alguna ropa, pero no podía articular palabra. No sabía si estaba muerta o estaba loca. Al ser una suicida, ni el oro que tenía su padre pudo comprar el derecho a sepultarla cerca de los seres que había perdido, y fue enterrada en el campo destinado a herejes, judíos y suicidas. Y Charles, su padre, de luto, lloraba inconsolable. Siguiendo en ese estado, se vio perseguida por obsesores, encerrada en cavernas donde seres deformes y oscuros la sometían a torturas. Dijo que aquel lugar podría ser el Valle de los Suicidas, descrito en su libro Memorias de un Suicida. También recordó una existencia anterior en la que era una gitana que bailaba por las calles de Sevilla, Toledo y Madrid para morir en la miseria cerca de un palacio que rondaba con ansiedad y amargura, y donde poco después reencarnaría como hija de Charles, pues era su residencia. Yvonne tuvo una mediunidad muy diversa. Fue medium psicógrafo. Asistida por Roberto de Canalejas y por Becerra de Meneses, fue medium recetista, haciendo recetas homeopáticas. Fue también medium pasista, de incorporación, de visión, incluso poseía mediunidad de efectos físicos, llegando a realizar sesiones de materialización. Pero esta característica mediúnica no le gustaba en demasía, siendo sus preferidos los trabajos mediúnicos de desdoblamiento, incorporación o recetista. Durante los 54 años de actividades mediúnicas trabajó en diversos centros espíritas como medium psicofónica, entrando en contacto con obsesores, obsesados y suicidas. A estos últimos les tenía mucho cariño al sentirse identificada porque fue uno de ellos. Se consideraba una medium independiente, no sometiéndose a los obstáculos burocráticos que algunos centros ejercían sobre sus trabajadores. Seguía a Jesús y para él trabajaba, ejerciendo la caridad en cualquier momento que fuese requerida por los sufrientes. A Yvonne, desde muy pequeña, le gustaba leer y estudiar. Fue una esperantista convencida. Trabajó en su propaganda y difusión. Escribió artículos publicados en diarios populares que parece ser se han perdido. Escribió un total de 20 libros mediúnicos. Uno de los más importantes es el conocido por todos, Memorias de un Suicida, dictada por el espíritu Camilo Cándido Botelho en 1926 y completado más tarde bajo la supervisión de León Denis. Narró los sufrimientos que sienten los hermanos que atentan contra su vida, los trabajos de asistencia que reciben y la preparación para una nueva encarnación. Esta obra no fue publicada hasta 1954. Seguimos con En los lienzos del infinito, Amor y odio y sublimación, dictadas por el espíritu protector de Yvonne, Charles. La tragedia de Santa María y dramas de la obsesión, de la autoría espiritual de Becerra de Meneses. Descubriendo lo invisible, que consta de estudios sobre fenómenos y hechos trascendentes desvelados por el médium. Resurrección y vida y alma inmortal del espíritu de León Tolstoy. Recuerdos de la mediunidad, donde nos cuenta los recuerdos de su propia mediunidad. Esta obra fue escrita bajo la orientación del espíritu Becerra de Meneses.
y la trilogía En las vorágines del pecado, El caballero de Numiers y El drama de Bretaña, donde Charles relata en cada uno de los títulos existencias de la medium, narrando en el último el suicidio por ahogamiento de su última existencia. En los primeros días de marzo de 1984, Yvonne creía que no merecía la pena colocarse un marcapasos, pero aún así se sometió a la cirugía que no resistió, volviéndose a la patria espiritual el 9 de marzo. Poco se sabe de ella desde el mundo espiritual, salvo una historia que se cuenta en el Anuario Espírita de 2004, donde cuenta que el 18 de julio de 1998, en la llamada Librería Espírita Ivón Pereira, el librero Augusto Marqué de Freitas vio como un señor y su hija, una jovencita de unos 20 años, pararon frente a la puerta del local. De apariencia humilde, la joven avisó a su padre emocionada, indicándole el libro Enjugando lágrimas de Chico Xavier y Elías Barbosa, por varios espíritus. A continuación entraron en la librería y el padre explicó que había venido desde muy lejos para solucionar un problema. El padre había soñado con una señora que le decía que leyeran ese libro, pues mucho le iba a favorecer el entendimiento de ciertas cosas que estaba pensando hacer, incluso atentar contra su vida. El librero quiso saber quién era la señora del sueño, pero antes de hacer su pregunta, el hombre, indicando una fotografía de Yvonne que tenían expuesta en la librería, dijo que era ella, la señora de su sueño. Este no fue el único caso, pues según Freitas, era el cuarto caso semejante de personas que con problemas fueron hasta la librería, enviadas por Yvonne Amaral Pereira, que en sueños les indicaba que se acercaran a esta librería y que allí encontrarían orientación y consuelo para sus problemas.